a hacer hoy es comencemos con preguntas y ustedes van a contestar en el chat las posibles preguntas, ¿ok? Como si fuese un examen oral, básicamente yo voy a leer la pregunta lento y ustedes en el chat van a contestar la pregunta. Para ver si ustedes están vivos, por favor, en el chat coloquen número 1, excepto los que tienen video, porque los que tienen video sé que están vivos. Pero los que no tienen video, coloquen número 1 para saber que usted está allí, que está vivo. Perfecto, gracias. A ver, ¿quién más? Solamente hay 4, 5 vivos, 6 apenas. 6 de 30, 7, 8, cool. Usted está vivo, está encendido. A ver, si usted no tiene el libro, ahí a Sosa le puso la manito. Si usted no tiene el libro en este momento, no se preocupe, simplemente escuche. Posteriormente va a quedar, esta edición va a quedar grabada y usted la va a poder escuchar. Sin embargo, si usted tiene el libro, busque su capítulo 11. El capítulo 11 es el que vamos a ver hoy y yo le voy a hacer preguntas, como lo dijo la licenciada, hacía 5 veces los ejercicios de final de capítulo, del capítulo 11. 5 veces lo hacía. Yo voy a hacer la pregunta en español, sorry para aquellos que hablan más inglés. Yo la voy a hacer en español porque este repaso es en español. So, voy a comenzar con la pregunta 1. Yo voy a hacer la pregunta y voy a dar las respuestas A, B, C o D. Si usted escucha la respuesta que usted cree que es la respuesta correcta, entonces en ese momento usted va a colocar la respuesta correcta en el chat. Yo le voy a decir cuál es la respuesta correcta, ¿ok? Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué grupo de instrumentos jurídicos puede ser legalmente preparado por un corredor de bienes raíces? Denme un segundito que aquí a alguien se le abrió. Okay. Okay. De nuevo, comenzamos. ¿Qué grupo de instrumentos jurídicos puede ser legalmente preparado por un corredor inmobiliario con licencia de bienes raíces? A. Contratos de listado, contratos de corretaje de compradores, arrendamientos comerciales y escrituras. B. Arrendamientos, contratos con opción de pagaré, contratos de corretaje de compradores. C. Acuerdos de listado, contratos de corretaje de compradores, contrato de venta y contratos con opción. O D. Hipotecas, pagarés, arrendamientos comerciales y contratos con opción. De esa respuesta, A, B, C o D. Tita hace con señales allá. Pues fíjense, la respuesta es la C y les voy a decir por qué. La A no es porque dice escritura y escritura son deeds y un licenciado o corredor no puede hacer deed. Claro, ustedes no lo están leyendo. Quizás escuchándolo oral puede confundirse un poco. Sin embargo, el licenciado, y esto es parte del repaso, lo único que puede hacer es acuerdos de listados, contratos de corretaje, contratos de venta y contratos de opción. Eso es lo único que puede hacer el licenciado. ¿Okay? Perfecto. Siguiente. Incumplir la ley contra el fraude, 2 puntos, y esto es completa la oración. Incumplir la ley contra el fraude, 2 puntos, puede no constituir un acto ilícito, pero siempre invalidaría un contrato de venta. B. Tendría que ver con como si un contrato es por escrito. C. Se refiere al cumplimiento de los plazos prescritos de la ejecución. O D. Es prueba suficiente de la intención del contrato de fraude. La respuesta aquí es la B. Incumplir la ley contra el fraude tiene que ver con que los contratos tienen que ser por escrito. Recuerden que el estatuto de fraude dice que todos los contratos tienen que ser por escrito. Y esa es la clave. Perfecto. Vayan sacando ustedes su porcentaje a ver si van saliendo bien o mal, ¿ok?
Si no, va a tener la oportunidad de volverlo a escuchar posteriormente. Tercero, ¿qué contrato no entra bajo la jurisdicción de la ley contra el fraude? Y estas son de esas preguntas negadas, que dice, ¿qué contrato no, y el no está en mayúscula, qué contrato no entra bajo la jurisdicción de la ley contra el fraude? A, contratos de arrendamiento por 1 año o menos. B, contrato con opción. C, contrato de venta. O D, acuerdo de listado por más de 1 año. La respuesta es A, contratos de arrendamiento por 1 año o menos. Repito la pregunta, ¿qué contrato no entra bajo la jurisdicción de la ley contra el fraude? La respuesta es contrato de arrendamiento por 1 año o menos. Todos los contratos que sean por 1 año o menos no entra dentro del estatuto de fraude. Tienen que ser de 1 año o más. Perfecto. Siguiente. Un contrato de bienes raíces válido, 2 puntos, es como que complete la oración. Un contrato de bienes raíces válido. A, contiene todos los elementos esenciales y es por escrito. B, ha sido reconocido. En inglés sería acknowledge. ¿Okay? Acknowledge es como decir notariado. C, requiere testimonio. Y D, transfiere el título de bienes inmuebles. El contrato no transfiere título. ¿Okay? El contrato es un acuerdo entre 2 partes. El contrato no requiere testigo, tampoco. El contrato no necesita ser notariado, tampoco. Entonces la única posible es la A. Un contrato de bienes raíces válido contiene todos los elementos esenciales y es por escrito. ¿Cuáles son los elementos esenciales? COLIC, ¿se acuerdan? Cólico, que era aquel acrónimo que se llama COLIC. Esos son los elementos esenciales. Siguiente. Un adulto que celebra un contrato con un menor es un ejemplo de incumplimiento de qué elemento esencial de un contrato inmobiliario. Repito la pregunta. Un adulto que celebra un contrato con un menor es un ejemplo de incumplimiento de qué elemento esencial de un contrato inmobiliario. A, legalidad del objeto. B, oferta y aceptación. C, acuerdo de voluntades. O D, partes competentes. ¿Cuál dicen ustedes? Muy bien. Pueden consultar a un amigo, consultar a la audiencia o 50-50. Gracias por responder en el chat. La respuesta correcta es partes competentes. Obviamente un adulto con un menor de edad no hay partes competentes. No hay partes competentes. Me parece muy bien. Yo pienso que para el próximo review, en vez de ponerlo en el chat, usted debería hacer como la señora Tita, que tiene sus cubitos A, B, C o D, y ella va colocando entonces en la pantalla la respuesta correcta mientras ella está trabajando. That's really cool. Okay, so la próxima vez le roban los cubitos a sus hijos, sobrinos o nietos, los de las letras, y los traemos para acá. Buena idea. Okay. Ahora, siguiente. Anular el endeudamiento patrimonial de una hija en un contrato por amor y afecto es un ejemplo de, repito, anular el endeudamiento patrimonial de una hija en un contrato por amor y afecto es un ejemplo de A, contraprestación válida. B, contraprestación onerosa. C, contraprestación insuficiente. O D, contraprestación inadecuada.
Muy bien, uno solo, ok, ha contestado. 2, 3, ok. Ok, vamos a ver. La respuesta correcta allí es A, contraprestación válida. Repito, anular el endeudamiento patrimonial de una hija en un contrato por amor y afecto es un ejemplo de... Entonces, ¿qué pasa? Aquí se está tratando, y la parte importante es que alguien está llegando a un acuerdo con otra persona por afecto, amor o cariño. La contraprestación puede ser tangible o intangible. ¿Ok? Y eso significa que cuando tú entras en un contrato de bienes raíces, tiene que haber en COLIC las partes competentes, oferta de aceptación, in writing and sign, y la última era compensation. Las compensation son o good consideration, consideraciones good, o valuable consideration. Ese consideration es traducido como contraprestación. El consideration es que entre las partes hay cariño, afecto y no se necesita dinero en escrow. Solo que quiere decir aquí que para entrar en un acuerdo, ¿okay?, con tu hija que no le pides dinero, es totalmente válido que exista un good consideration. So, por lo tanto, es contraprestación válida. Okay. Siguiente. Un contrato que no es por escrito se llama, repito, esta de esas preguntas negadas, un contrato que no es por escrito se llama un contrato formal, un contrato verbal, un contrato unilateral o un contrato ejecutorio. Entonces, la respuesta es un contrato verbal. Si no es por escrito, es verbal. Muy bien. Próximo. Cuando se ha formado un contrato, pero una de las partes debe de cumplir una promesa, es un ejemplo de cuando se ha formado un contrato, pero una de las partes debe de cumplir una promesa, es un ejemplo de un contrato implícito, un contrato expreso, ejecutorio o unilateral. Repito, implícito, expreso, ejecutorio o unilateral. La respuesta es ejecutorio. ¿Por qué? Un executed contract, para que se entienda la diferencia entre un contrato ejecutado y ejecutable. Un executed en inglés, cuando termina en ed, es el pasado. Fue un contrato que fue terminado o ejecutado. Eso es executed contract, que termina en ed. En la teoría, aquí lo que están hablando es un executory, que termina en RY. RY en inglés. Un executory contract es cuando una de las partes ha cumplido algo del contrato, pero falta otro. Por ejemplo, usted y su esposo van a comprar una casa, pero él firmó, pero usted no. O, cuidado, puede que los dos hayan firmado, pero falta todavía tasación, falta todavía home inspection. Es decir, executory es que están en el proceso de ejecutar el contrato. Okay. Entonces, dice, cuando se ha formado un contrato, pero una de las partes debe de cumplir una promesa, por ejemplo, hacer la tasación, hacer la inspección, eso es un ejemplo de un executory contract o contrato ejecutorio. ¿Ok? Listo. Próximo. ¿Qué afirmación es falsa con respecto a contraofertas? ¿Qué afirmación es falsa con respecto a contraofertas?
A. La oferta original es rescindida por la contraoferta. B. El aceptante original se convierte en el oferente. C. Se crea un contrato cuando el nuevo aceptante acepta la contraoferta y comunica la aceptación al nuevo oferente. O D. El oferente y el aceptante siguen siendo los mismos, aunque se modifiquen los términos. Entonces, fíjense, yo le estoy preguntando, ¿qué afirmación es falsa con respecto a la contraoferta? Esa respuesta última D, que dice el oferente y el aceptante siguen siendo lo mismo, aunque se modifican los términos, eso es falso. Porque en el proceso de oferta, por eso que esa es la respuesta correcta, porque esa es la falsa. En el proceso de oferta, oferente y el aceptante, oferor y oferí, intercambian los papeles. So, no siempre son los mismos. Siempre es el mismo buyer y siempre es el mismo seller. Pero el buyer no es buyer hasta que la oferta sea aceptada. El seller siempre es seller. Cuidado con esto. Y esto hay que analizarlo. El seller siempre es seller porque es el que está vendiendo la casa. Pero el buyer no es buyer hasta que exista una oferta aceptada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? So, el buyer es un prospecto buyer. Por lo tanto, se llama oferente. Y el aceptante, ¿ok?, es el vendedor. Pero cuando el vendedor hace una contraoferta, pasa a ser oferente y el aceptante sería el posible comprador. Y se intercambian los papeles. Es por eso que esta es falsa. Interesante, ¿verdad? Muy interesante esto. Por eso que hay que analizar. Mire qué bonito es estudiar. Sentarse uno a analizar las preguntas poco a poco, despacito. Siguiente. Justo vamos a llegar a la mitad de lo que quiero hacer hoy. Una oferta no es cancelada por una oferta, no es cancelada por, si se están dando cuenta, hay muchas preguntas negadas, ¿no? Entonces, fíjense, esta te dice, una oferta no es cancelada por una contraoferta, una aceptación, un rechazo o una extensión. Piénsalo bien. Una oferta no es cancelada por contraoferta, aceptación, rechazo o extensión. La respuesta es extensión. Very good. Extensión. ¿Ok? Toda oferta es cancelada por contraoferta, por aceptación, pasa a ser contrato, por rechazo, pero extensión, eso no existe, eso no está en el libro. Las ofertas no se extienden necesariamente. Sí se pudiera extender, pero no se cancela a raíz de eso. Very good. Siguiente. El cierre está programado para la próxima semana. El corredor desea que el representante de cierre prepare un cheque pagadero al agente inmobiliario por su parte de la comisión. 2 puntos. Repito otra vez el enunciado. El cierre está programado para la próxima semana. El corredor, que es el broker, desea que el representante de cierre prepare un cheque pagadero al agente inmobiliario por su parte de la comisión. 2 puntos. Completemos esa oración. A. El representante de cierre está obligado por ley a hacer el cheque a pagar a la empresa de corretaje. B. El corredor o broker puede llamar al representante de cierre con instrucciones sobre cómo dispensar los fondos de depósito de garantía para el agente inmobiliario. No, porque cuando hablan de depósito de garantía es escro. Y aquí no estamos hablando de escro, estamos hablando de comisiones. C. El corredor puede entrar en una autorización general por escrito con el representante de cierre para hacer que la comisión de los agentes inmobiliarios pagaderos a dicho agente sea paga. Como que sí, pero no.
Y la última, que es la correcta, el corredor debe dar instrucciones específicas por escrito al representante de cierre con respecto a la cantidad exacta de la comisión debida al agente para el cierre de la semana siguiente. La respuesta correcta es la última, que es la D. El broker puede darle autorizaciones específicas, exactas, de cuánto es la comisión para que la gente les corten su cheque. Siguiente. Esta es un poco larga y escuchen la historia. Una mujer celebró un contrato con derecho exclusivo de venta con un corredor para encontrar un comprador para su lote residencial. Mientras la mujer estaba de vacaciones con su familia, un comprador firmó una oferta para comprar el lote de la mujer al precio completo y las condiciones del acuerdo del listado como estaban. Pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Debido a que se trata de un contrato con derecho exclusivo de venta, el corredor está autorizado a aceptar la oferta en nombre de la mujer. B. El corredor puede aceptar la oferta en nombre de la mujer siempre que obtenga la firma de la mujer en el contrato inmediatamente después de su regreso. C. El contrato con derecho exclusivo de venta no da al corredor la autoridad para aceptar la oferta en nombre de la mujer. Esa me parece correcta. Sin embargo, vamos a ver la D. El corredor puede aceptar la oferta porque es una oferta de precio completo o full price. No, la única posible es la C. El contrato de exclusividad o el listing contract, cuando uno está vendiendo una casa, no da el derecho al broker la autoridad para aceptar las ofertas en nombre de la mujer o en nombre de nadie. ¿Se entiende eso? Fíjense qué importante es uno analizar, y lo bueno es que usted hoy lo está haciendo oral, pero cuando lo haga por escrito se entiende mucho mejor. Siguiente. Otra historia larga, y now pay attention. Síganme, por favor, concéntrese. Dice así: un hombre y una mujer firman un acuerdo por escrito. El hombre cortará el césped de la mujer cada semana durante la temporada de siega y cada 3 semanas durante el invierno. A mitad del verano, el hombre tiene cirugía de espalda. Entrega sus contratos de mantenimiento del césped a un amigo, que asume la responsabilidad de todos los clientes del hombre durante el resto del periodo del contrato. Pregunta: ¿qué término describe esta situación? A. Incumplimiento. B. Cesión. C. Exigencia del cumplimiento estricto del contrato. O D. Rescisión mutua. Repito: A. Incumplimiento. B. Cesión. C. Exigencia de cumplimiento escrito del contrato. O D. Rescisión mutua. Por $1.000.000. ¿Quiere consultar a la audiencia? ¿Quiere 50-50 o llamar a un amigo? La respuesta correcta es cesión. ¿Okay? La respuesta correcta es cesión. En este caso, obviamente, hay que hacer la cesión de esto a otra persona. Está cediendo a otra persona todos los derechos. No nos dan mayor información de si realmente fue a través de
un power of attorney, fue una compra-venta, pero no está dando datos suficientes para darle a otra persona, ¿okay? El contrato. Básicamente es por eso. Eso estuvo interesante. Siguiente. ¿Qué se aplica a los contratos con derechos exclusivos de venta? ¿Qué se aplica a los contratos con exclusive right of sale listing o derechos exclusivos de venta? A. El corredor debe una comisión independientemente de quien encuentre al comprador. B. El corredor de listado puede presentar el contrato ante el MLS. C. El vendedor debe dar su consentimiento a los términos del acuerdo de listado. O D. Todo esto se aplica. Repito otra vez. ¿Qué aplica a los contratos de derecho exclusivo de venta? A. El corredor debe una comisión independientemente de quien acuerde al comprador. Es decir, al broker le tienen que pagar su comisión independientemente de quien encuentre el comprador. B. El broker del listado puede presentar el contrato ante el MLS, es decir, lo puede listar en el MLS. C. El vendedor debe dar su consentimiento a los términos de acuerdo del listado. Cuando el listado está puesto, el vendedor debe consentir todo eso porque por eso lo firmó. Y D, todas las anteriores. Todo esto aplica. La respuesta es D. Todo lo que le acabo de decir aplica. Al broker le tienen que pagar su comisión independientemente de dónde venga el comprador, porque por eso es un exclusive right of sale listing, ¿ok? Independientemente de dónde venga el comprador, le tienen que pagar su comisión. B, ¿la puede listar en el MLS? Sí. Y C, el vendedor tiene que estar de acuerdo a todo lo que firmó. Y por eso la D, que dice todas las anteriores, esa es la respuesta correcta. Muy bien. Próxima. ¿Qué divulgación con respecto al radón se requiere al comprar o arrendar bienes inmuebles en la Florida? A. Una declaración de divulgación en el contrato en la que se indique que la casa ha sido sometida a pruebas para detectar radón y que la prueba indica un nivel seguro de radón. Eso no. B. Una estimación del costo de una prueba de radón requerida. No. C. Una declaración de divulgación en el contrato en la que indique que el vendedor está obligado a someter la prueba de radón a expensas del vendedor si así lo solicita el comprador. No. Y la D, que es la única que nos queda correcta, una declaración de divulgación, es decir, un disclosure, y eso es lo que es una divulgación, un disclosure, en el contrato que explica el gas radón. Simplemente hay que dar un disclosure que explica qué es gas radón. El vendedor no tiene que hacer test ni tiene que hacer más nada. Simplemente el vendedor lo explica y el comprador asume sus riesgos. Siguiente. Un agente inmobiliario debe revelar a un posible comprador que un agente inmobiliario debe revelar a un posible comprador que un ex ocupante de la propiedad se suicidó en el hogar. El vendedor ha sido diagnosticado con VIH. La habitación familiar no cumple con el código local de construcción. Y D, las familias de otros grupos raciales viven en la zona inmediata. So, la respuesta correcta es la C. La habitación familiar no cumple con el código local de construcción.
Todas las otras no hay que hacer el disclosure. Siguiente. Normalmente un contrato de venta de bienes inmuebles contiene una disposición según la cual, en caso de incumplimiento por parte del comprador, el depósito en garantía se considerará como un resarcimiento por daños y perjuicios al vendedor, una indemnización exigible y liquidable por daños y perjuicios al vendedor, un resarcimiento por daños y perjuicios al corredor, y la D, indemnización exigible y liquidable por daños y perjuicios que se repartirán entre el vendedor y el comprador. La respuesta correcta es una indemnización, la B, exigible y liquidable por daños y perjuicios al vendedor. Próximo. El tipo de contrato de venta más beneficioso desde el punto de vista del broker es un listado no exclusivo, un contrato de agencia exclusiva, un contrato con derecho exclusivo de venta y un acuerdo de listado neto. Repito, el tipo de contrato de venta más beneficioso desde el punto de vista del broker es un listing no exclusivo, un contrato de agencia exclusivo, un contrato con derecho exclusivo de venta o un acuerdo de listado neto. La respuesta es C. Un contrato con derecho exclusivo de venta es el que se llama el Right of Sale Listing. Right of Sale Listing. Próxima. ¿Qué declaración es falsa con respecto a la divulgación de violación del Código de Construcción de la Florida? ¿Qué declaración es falsa? Fíjese, aquí está buscando la falsa con respecto a la divulgación de violación de códigos de construcción del estado de la Florida. A. El vendedor es responsable de los costos asociados con la infracción del código. B. El vendedor debe informar a la agencia de control de códigos sobre el nombre y la dirección del comprador entre los 5 días siguientes al cierre del título. C. Las copias de los alegatos y otros documentos relativos a la violación del código deben de entregarse al comprador. Y D. La divulgación requiere una declaración de que el comprador es responsable del cumplimiento del código de construcción. La que es falsa es la A, que el vendedor es responsable de los costos asociados con la infracción del código. Una vez que el comprador compra, el comprador es responsable de todo. Y la última de este capítulo dice, una pareja ha decidido hacer una oferta por escrito para comprar una casa construida en la década de 1950. La pregunta viene aquí. ¿Qué tarea no se requiere antes de firmar el contrato de venta? ¿Qué tarea no se requiere? Entonces, A, la pareja debe recibir una copia del folleto de la EPA sobre los peligros de la pintura a base de plomo en el hogar. B, el vendedor debe revelar cualquier presencia conocida de pintura a base de plomo. C, la pareja debe inspeccionar la casa para ver si hay pintura a base de plomo.
Y D, el contrato de venta inmobiliario de viviendas construidas antes de 1978 debe incluir una cláusula de divulgación sobre la pintura a base de plomo. Recordemos lo siguiente, aquí la pregunta es, y voy a leer la pregunta completa para que vean la respuesta. Una pareja ha decidido hacer una oferta por escrito para comprar una casa construida en la década de los 50. ¿Qué tarea no se requiere antes de firmar el contrato? O sea, ¿qué no se tiene que hacer? ¿Qué no se tiene que hacer antes de firmar el contrato? Y la respuesta correcta es que la pareja debe inspeccionar la casa para ver si hay pintura a base de plomo. Eso no se tiene que hacer antes del contrato. Eso se puede hacer una vez que estés en el contrato. Pero fíjense que las preguntas son bien tricky. Por eso que la licenciada antes, cuando les dijo que hay que leer bien las preguntas, que ella dijo, hacía el ejercicio de respiración y me calmaba. Porque fíjense, aquí la pregunta dice, ajá, María y José están comprando una casa del 50. Pero que no se tiene que hacer antes de firmar el contrato. Si usted ni siquiera ha firmado contrato y está haciendo una oferta, usted no tiene que inspeccionar la casa. ¿Me siguen? ¿Qué no tengo que hacer, Oscar? Bueno, señora, usted no tiene que inspeccionar la casa. Vamos a ganarnos el contrato y después la inspeccionamos. Ese es el punto. ¿Que tienes el derecho después de inspeccionarla? Sí, esa es una de las respuestas. ¿Que tienes el derecho de recibir un disclosure del EPA? Sí, esa es una de las respuestas. Pero aquí te están preguntando la que no tienes que hacer. ¿Capiche? ¿Estás viendo qué trick? Es por eso que esto es como calentar motores y decir, respiren, y cuando usted sienta estrés, haga su ejercicio de respiración y meditación, que es lo que hemos estado haciendo en clase, para que usted entonces analice. ¿Qué acabamos de hacer, licenciado? Acabamos de hacer 20 preguntas. Estas 20 preguntas son las 20 preguntas que están al final de tu libro, del capítulo 11. Si usted busca el libro del capítulo 11, ahí están las 20 preguntas. Usted las puede buscar. Usted dice, profesor, ¿de dónde salieron? Ahora usted repásela. ¿Se acuerdan los 5 tips? Sumario, key term, guía de estudio, video y preguntas finales de capítulo. Bueno, de los 5 ya hiciste uno. Este capítulo tiene 12 preguntas para el examen del estado. 12. El que hicimos ayer, capítulo 5, tiene 12 preguntas también. Este capítulo es extremadamente, y si usted ve en los sumarios, extremadamente importante. Si ven el sumario de este capítulo en su libro es largo. Son como 2 páginas y un cuarto. Es largo. Y en su guía de estudio también es largo. ¿Qué es la clave aquí? Si se dieron cuenta, hay muchas preguntas negadas. Yo este capítulo lo tengo también en el YouTube channel. En el YouTube channel de The Real Estate Institute, usted tiene todo el capítulo, el resumen, hablado, no las preguntas. Esto es primera vez que lo estamos grabando, pero usted lo puede volver a escuchar después, porque usted va a lo mejor en el carro y lo vuelve a escuchar. Adelanta la parte de la entrevista y se va directamente a las preguntas. ¿Tiene sentido eso? Eso es clave y es muy importante que ustedes lo hagan. ¿Ok? El resumen de todo el capítulo explicado ya está grabado en YouTube, por favor búsquenlo. Esa parte ya está explicada, varias veces explicada, ese capítulo 11, donde yo lo tengo allí y lo tengo también en IGTV. Usted va a IGTV de The Real Estate Institute, no el mío personal, el del instituto, The Real Estate Institute, y lo busca. Ahora, en los key terms de este capítulo también son muy importantes. Los key terms, ahí habla precisamente de cesión, de fraude, del apoderado, contrato bilateral, contrato unilateral, partes competentes, qué es contrato, contrato ejecutable, contrato de agencia exclusivo, contrato de derecho exclusivo de venta, asociación de propietarios o HOA, acuerdo de voluntades, acuerdo de listado neto, novación, acuerdo de listado no exclusivo. Y quiero detenerme un momento en ese término novación o novation en inglés. Entiéndase esto que muchas personas me preguntan sobre que no entiendo todavía qué es novation. Novation es cuando se transfiere el contrato a otra persona
hay una cláusula que se coloca que se llama novation, que me sustituye a mí, y si la otra persona a la que yo le transferí el contrato no cierra, a mí no me pueden demandar ni pueden venir contra mí. Repito, la cláusula de novation me sustituye cuando yo le paso el contrato a otra persona y me sustituye en responsabilidades. Explico de nuevo, la cláusula de novation sustituye a la parte original su responsabilidad por la nueva parte. Cuando se transfiere un contrato y no hay cláusula de novation, si al que se le transfirió no cierra, pueden venir contra mí, contra mi persona. ¿Ves? So, la cláusula de novation libera el liability o la responsabilidad a la hora de transferir un contrato. Eso es novación o novation. ¿Se acordaban de eso? Contrato válido, contrato unilateral, contrato nulo, contrato anulable. Todas esas definiciones usted tiene que tenerlas completamente claras y tiene que saber que tiene que estudiarlas. Ok, yo le voy a dejar de tarea, muy importante, que usted estudie en el día de hoy, que son muy cortas, su capítulo 10. Capítulo 10. No debe pasar el día de hoy de usted hacer los ejercicios del capítulo 10. Quizás es un poco aburrido, no es un capítulo tan teórico, tiene un poquito de matemática. Capítulo 10 está grabado también por Seila Morales, ¿se acuerdan de Seila? Está grabado también en YouTube, está explicado, ella lo explica. Capítulo 10 y capítulo 9. También es bueno escucharlo, sentarse, capítulo 9 y 10. Si usted hace un capítulo por día, hoy usted no tiene que hacer 5, 6, 7 capítulos. Si usted hace un capítulo por día, dependiendo cuando vaya a presentar, si usted tiene 21 días, pues tiene tiempo para estudiar. Si no tiene tiempo, usted estudia rápido, ¿ok? Fíjese lo que dijo la chica hoy antes. No es que ella se detenía todos los días. Ella lo que hacía era los mismos ejercicios 5 veces. Entonces, esto que hicimos hoy, usted lo escucha 5 veces. 5 veces lo vuelve a escuchar y analiza, disecta la pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Dónde está? Pero capítulo 10 también es importante y capítulo 9 que habla de los did. Vamos a hacer un par de preguntas de ese capítulo 9. Por ejemplo, ¿qué tipo de servidumbre brinda a una compañía eléctrica derecho a instalar y mantener las líneas de electricidad? ¿Qué tipo de servidumbre brinda a una compañía eléctrica derecho a instalar y mantener las líneas de electricidad? Okay. Personal por prescripción real o implícita. Personal, prescripción real o implícita. Fíjense que son preguntas fáciles, pero como uno no está todos los días estudiándolo, se puede prestar a confusión. Y allí es donde usted tiene que entender bien cada uno de los conceptos. ¿Ok? Y se llama personal. ¿Ok? Es el derecho personal property o el derecho personal. Siguiente. El gobierno puede tomar la propiedad de un propietario que ha fallecido sin herederos a través de un proceso llamado expropiación, sucesión, reversión o usacapión. Repito, el gobierno puede tomar la propiedad de un propietario que ha fallecido sin herederos a través de un proceso llamado reversión o reversión. Reversión o reversión. Siguiente. Para que una escritura sea válida, 2 puntos. A. El otorgante competente, el beneficiario y 2 testigos deben de firmar el instrumento. B. El otorgante competente y 2 testigos deben de firmar el instrumento. C. El beneficiario competente y 2 testigos deben de firmar el instrumento. O D. Solo el beneficiario competente debe firmar el instrumento. Solo la respuesta y la leo toda completa para que se entienda.
Dice, para que una escritura o DID sea válido, respuesta es B, el otorgante competente y 2 testigos deben de firmar el instrumento. El otorgante es el grantor, que es el que da el título, el que es vendedor. Acuérdense que todo lo que termina en OR es el que da. En español se llama otorgante competente. Y la clave aquí es que tiene que ser competente. El que firma tiene que ser competente y 2 testigos deben de firmar. El instrumento significa documento o instrument. Siguiente. El tipo de formulario de escritura utilizado más comúnmente para aclarar puntos problemáticos en el título del bien inmueble es escritura de garantía general, escritura especial de garantía, escritura de compraventa o escritura de renuncia. Escritura de renuncia. ¿Ok? O el famoso quick claim deed. Siguiente. Si el contrato de venta no especifica el tipo de escritura que se otorga, el vendedor debe otorgar una, repito, si el contrato de venta no especifica el tipo de escritura que se otorga, el vendedor debe otorgar una escritura de garantía general, especial de garantía, de compraventa o de renuncia. Debe otorgar una de garantía general o lo que llaman General Warranty Deed o garantía general. General Warranty Deed. Próximo. El proceso que implica apropiarse de un inmueble conforme al derecho de expropiación se denomina. El proceso que implica apropiarse de un inmueble conforme al derecho de expropiación se denomina reversión, ejecución hipotecaria, expropiación, enajenación voluntaria. La respuesta es C, expropiación. Expropiación. Siguiente. El tipo de escritura en el cual el otorgante no garantiza el título de ninguna manera excepto contra los actos otorgante o de sus representantes se denomina, repito, el tipo de escritura en el cual el otorgante no garantiza el título de ninguna manera excepto contra los actos del otorgante o de sus representantes se denomina escritura de garantía general, especial de garantía, de compraventa o de renuncia. La respuesta es escritura especial de garantía, la B. Próximo. La estipulación sobre cargas inmobiliarias en una escritura ha sido diseñada para garantizar que el otorgante no ha gravado la propiedad de ninguna manera, excepto según se indica en la escritura. El beneficiario es responsable por derechos de garantía impagos. El beneficiario no ha gravado la propiedad y el otorgante no gravará la propiedad. Repito, la estipulación sobre cargas inmobiliarias en una escritura ha sido diseñada para garantizar que, la respuesta es la A, el otorgante no ha gravado la propiedad de ninguna manera, excepto según se indica en la escritura. Son los gravámenes que tiene la propiedad. Próximo. Al responder preguntas relacionadas con la calidad del título, los titulares de licencia de bienes raíces, 2 puntos,
al responder preguntas relacionadas con calidad del título, los titulares de licencia de bienes raíces, deben de dar su opinión por su función de expertos. Deben de aconsejar a los posibles compradores que consulten a sus abogados u obtener un seguro de título. C. Pueden dar su opinión por su función de expertos. O D. Pueden dar su opinión solo cuando el comprador pregunta específicamente. La B. Okay. Deben aconsejar a los posibles compradores que consulten a sus abogados o obtener un seguro de título. Usted no puede hacer absolutamente más nada. Okay. Y last but not least, la cláusula de toma de posesión de una escritura especifica, la cláusula de toma de posesión de una escritura especifica A, el tipo de dominio que se traspasa. B, las mejoras que se transmiten en la tierra. C, los derechos reservados por el otorgante. D, que el otorgante verdaderamente es dueño de la propiedad y tiene derecho a venderla. La D, que el otorgante verdaderamente es dueño de la propiedad y tiene derecho a venderla. ¿Ok? So, licenciados, es importante tomarse 1 hora mínimo diaria para estudiar. Si usted aprendió algo nuevo en esto o quedó medio chino, ¿okay? Porque hubo algo que no entendió, por favor coloque número 7, ¿okay? En el chat, si usted es tan amable. Si usted aprendió algo nuevo o quedó chino, es decir, que todo el mundo debería de colocar 7 en el chat, ¿ok? Bien, o aprendió algo nuevo o quedó chino. O sea, al final del día, fíjense cómo son las preguntas en el examen. Es para que todo el mundo coloque en el chat 7. Coloque 7, 7, 7, las 7 vidas del gato. ¿Ah? ¿Cuántos son los miembros del FREC? 7. ¿Cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. So, básicamente todo el mundo debería colocar número 7 ahí en el chat. Very good, licenciado. Now, si a usted le gustaría que yo siguiera haciendo estos repasos gratis, por favor, coloque el número 9. ¿Ok? 9. Coloque el número 9 si usted quiere que siga haciendo este repaso gratis. Que manguangua, todo el mundo 9, 9. Ok, yo le voy a dar mi cuenta de Cele. Ok, yo le voy a dar mi cuenta de Cele para entonces, ahora yo la voy a poner y entonces usted me transfiere, no hay problema. Pero me transfiere mucho, pero mucho amor. Allí. So, yo voy a dejar de grabar para todos aquellos que se conectaron, nos están viendo diferido. Muchas gracias. Sigan viendo todos los otros videos de YouTube. Yo ahora en vivo voy a abrir a preguntas de los licenciados que tengan alguna duda, porque yo estoy haciendo esto en fin de semana, que en vez de estar montando bicicleta o haciendo pesas o haciendo alguna otra cosa en mi vida, se lo dedico a todos mis alumnos de trade y a los que no estudiaron en trade también. Y aclaro dudas en vivo. So, espero que haya sido de su buen uso para los que lo están viendo diferido, y a los que estamos en vivo me doy unos minutos de preguntas y respuestas con ustedes.